¿Estás ahí? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué buenos recuerdos que me trajo este tema. Uno de los primeros recitales que hicieron sobre ese disco lo dieron en Rafaela y yo estuve presente ahí en mis jóvenes, no sé, 20 años debo haber Pero tenido en ese claro, recital. así quería arrancar la nota, Marcelo. ¿Cómo parábamos? Fito Páez, estábamos hablando, que Fito Páez, bueno, ha tenido una carrera maravillosa, pero depende de la edad, te van marcando algunos trabajos de Fito, ¿viste? Totalmente. Y justo estábamos hablando, bueno, el amor después del amor, año 90. Bueno, recién de Circo Beat hablábamos 94, el amor después del amor debe ser 88, 89. No, ha sido 92, 93. 92. Bien, Marcelo, te vamos a traer de columnista, te vamos a traer acá al piso, Marcelo. Nuestro especialista en Bueno, Fito Páez. yo soy más de Tercer Mundo. Tercer Mundo para Claro. mí es el mejor disco de todos. Bueno, ese era el Fito. debate, que decíamos, según la cuestión generacional, yo tengo 43 y a mí me gusta mucho el amor después del amor, me parece que fue, pero depende la cuestión, los años que tengas. Bueno, Tercer Mundo fue otro también trabajo impresionante de Fito. Impresionante. Depende de los años que tenga cada uno, que carguen el DVD, y me parece que nos ponemos. Hay que entenderlo a Fito, porque hay otros que no les gusta, pero para mí es un grande, Fito, sin duda, es un grande. Pero vamos a hablar de lo nuestro, Marcelo, porque en realidad queríamos conocer un poquito más acerca de esta elaboración de la guía de evaluación de riesgos microbiológicos para alimentos. Algo que tiene un nombre muy difícil, pero me parece que es algo muy cotidiano, ¿no? Y muy simple. Bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con seguridad alimentaria y con inocuidad nos atraviesa a todos. Yo cuando escuchaba Fito digo, bueno, ¿cómo hago para bajar el riesgo microbiológico? Básicamente es pegar un freno de mano bastante importante. Pero cotidianamente uno elabora alimentos, va, compra alimentos, a veces sin preguntarse demasiado de dónde viene, cómo viene y qué tipo de riesgo está expuesto y sobre todo qué riesgos uno le termina agregando a ese alimento que está elaborando en la casa. Uno normalmente tiene esa idea de que uno se enferma cuando va a comer afuera, ¿no? En el carrito, en el carribar, en el restaurante, pero el 60% de todas las enfermedades transmitidas por alimentos se dan en el hogar. Es decir, es algo que hacemos mal nosotros. No es que la carne venga inocua desde donde lo compremos, pero nosotros a veces hacemos mucho para incrementar ese riesgo. Y obviamente que podemos hacer muchas cosas muy, muy básicas y que a veces no se nos pasa por la cabeza. Es fácil o resulta fácil evitar los riesgos, no es tan fácil evaluar los riesgos, que es el motivo de esa guía. ¿Y cómo se evalúan estos riesgos, Marcelo? ¿Cómo hacemos para evaluarlos? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Los diferentes organismos que están encargados del control microbiológico de los alimentos, en Argentina sería el ANMAT, SENASA, las direcciones provinciales de bromatología, las direcciones de zoonosis municipales, tienen que tomar decisiones para qué hacer para prevenir estos riesgos o al menos minimizarlos. Ahora, tomar una acción requiere hacerlo con base en algo, en ciencia, el mejor de los casos. Y a veces se toman medidas al masomenómetro, a como creo que la cosa es. Sí. Bueno, la evaluación de riesgos es poder modelar matemáticamente y cuantificar cuál es la probabilidad que tengo yo de enfermarme cada vez que me siento comer un alimento. ¿Y para qué se hace esto, que es relativamente complejo? Bueno, básicamente para que cuando yo defina qué acción voy a tomar, esa acción esté sustentada científicamente. Bien, o sea, Ese si es el yo me esquema siento, general. sería una cosa así, a ver, como para intentar entender. Si yo me siento a comer una hamburguesa completa en casa o en un bar, en cualquier lado, ¿no? Casa o bar o restaurante, ¿qué riesgos tengo de contraer una enfermedad o que eso haga mal a mi organismo? ¿Sería algo así, Marcelo? Tal cual, tal cual. A ver, dijiste el caso de hamburguesa. Hay un peligro que está normalmente asociado al consumo de hamburguesas, no en personas de nuestra edad, pero sí en niños menores, Sí. para adolescentes y niños, que es el síndrome urémico hemolítico, que normalmente la percepción nuestra es hamburguesa igual síndrome urémico hemolítico. Sí. Bueno, lo que hace la evaluación de riesgos es poder modelar
la prevalencia y la carga del agente causal de esta enfermedad, que es un tipo de Escherichia coli, desde que la vaca está en el campo comiendo pasto hasta que yo me como la hamburguesa en mi casa. A lo largo de todo ese proceso hay distintas etapas. La vaca la llevan al frigorífico, hay un proceso de faena que es complejo, donde ahí los peligros se incorporan, a veces se exacerban. Hay etapas donde el riesgo se reduce porque la hamburguesa no se come cruda, claro, sino que la cocinás, y en función de cómo la cocinás, cuánto la cocinás, va a estar el riesgo. Es decir, lo que hacemos nosotros es matemáticamente modelar cómo esa bacteria va pasando por todas esas etapas hasta que llega a vos en tu casa comiendo esa hamburguesa, y en función de todo lo anterior, qué tantas chances tenés de enfermarte. Pero no lo hacemos de manera porque tengo ganas de calcular morbosamente, claro, las chances que tenés de enfermarte, sino porque si yo logro modelar eso, puedo identificar cuáles son las etapas más críticas, digamos, donde si yo apunto los cañones sobre esas etapas, voy a estar logrando la mayor reducción de las chances de que la persona se enferme. Marcelo, te consulto, y nosotros como usuarios, como consumidores, como personas que estamos en nuestra casa o que salimos a comer a algún lado, ¿qué podemos hacer para colaborar justamente con todo este índice y bajar las posibilidades de intoxicarnos o de contraer alguna bacteria? Bien, mira. Normalmente uno tiene el subconsciente de, mira, si yo me como una hamburguesa, la hamburguesa en sí es la que me genera la enfermedad. O si me como una pata de pollo, es el pollo el que me está transmitiendo la bacteria. En gran medida, eso es parcialmente incorrecto. La carne bovina, la carne aviar, es cierto que puede traer muchas bacterias incorporadas, pero después esos alimentos sufren una cocción. Por lo tanto, la cocción va a reducir la carga microbiana y las bacterias no van a provenir del consumo de la carne. Entonces vos decís, bueno, pero si no proviene del consumo de la carne, ¿de dónde viene? Tiene que ver mucho con la manipulación que hacemos en el hogar. Y es lo que estaban hablando ustedes antes de la contaminación cruzada. Es decir, la bacteria a veces está en la carne, y yo, con mi manipulación, lo llevo hacia otros alimentos que se consumen crudos, sin cocción. Y cuando vos, ¿con qué acompañás vos una hamburguesa? ¿O qué le pones a veces en la hamburguesa? ¿Una lechuguita? Un tomate. Un tomate. Claro. ¿Y dónde cortás la lechuga y el tomate? En una tabla. Bueno, a ver. Entonces, cuando vos manipulás la carne cruda, la ponés después a cocinar, a freír o en el horno, ¿te lavas las manos? ¿Qué tan bien te lavas las manos? Y cuando te vas a lavar las manos, imagínate tus manos llenas de bacterias. Abrís el grifo de la canilla, te lavas las manos. A veces te la lavas bien y a veces le das un bautismo a la mano. Después vas a cerrar el grifo. Entonces la bacteria que estaba en tu mano, que fue el grifo, te la lavaste, pero después pasó del grifo a tu mano de nuevo. Las tablas. Cortaste el pollo en una tabla. Mandaste a cocinar el pollo. Sobre esa misma tabla, a veces cortás la lechuga para hacer la ensalada. La bacteria que estaba en la tabla pasó a la ensalada y después pasó directamente a vos, porque la ensalada se consume cruda. Lo mismo con los utensilios, con el cuchillo. Si el cuchillo que estás usando lo usás después para un alimento crudo, o que se va a consumir crudo, transferís las bacterias para el otro lado. Entonces, la bacteria puede venir o puede estar en la carne, pero somos nosotros los que la terminamos llevando a otro alimento, y ese alimento es el que nos enferma. Ojo, no estoy diciendo que las lechugas no tengan bacterias, tienen muchas bacterias, y de nuevo, cuando vos no lavás o no higienizás correctamente los alimentos que se consumen crudos, toda esa bacteria va a pasar directamente a vos. Esos puntos, lavarte bien las manos, lavar bien los cuchillos, tenedores o tablas, el no uso de doble tabla. A ver, te hago una consulta. ¿Vos en tu casa tenés doble tabla, una para carne y otra para vegetales? Yo sí, pero de madera, y eso está mal. Ah, bueno, eso no es una buena, claro, no es una buena práctica porque es más complicado lavarla. Entonces, si la lavás a conciencia, está todo fenómeno.
de vuelta, si lo que haces es bautizar a la tabla, y mucho va a quedar pegado ahí, y posteriormente te la vas a llevar vos a un alimento crudo. Uh-huh. Te digo, Marcelo, que hay gente que nos están escribiendo diciendo, no sé cómo estoy vivo después de todo esto, porque hago todo mal. Yo desde que me enteré que había que sanitizar los vegetales y todo lo que podía traer aparejado, no hacerlo, dije, bueno, la humanidad llegó acá de suerte, con razón antes de... Bueno, claro, vos imaginate que se estima que en Argentina se registran 1 millón de casos de diarreas transmitidas por alimento. Y se presume que hay por cada caso que se notifica, hay 50 que no se notifican. Estamos hablando de 50 millones de casos de diarreas transmitidas por alimento. Entonces le doy a los oyentes, en el último año, ¿cuántas veces sufrieron un problema digestivo luego de comer un alimento? Y seguramente todos van a decir, y sí, por lo menos una vez lo tuve. Bueno, ahí tenés. Por cada persona al año tenemos un acceso de diarrea transmitido por alimentos. ¿Por qué no tenemos más? Bueno, porque también nuestro sistema inmune a veces se acomoda a la ecología de los patógenos que consumimos. Claro. Mira, yo viví 8 años en México y allá hay lo que se llama la maldición de Moctezuma. ¿Qué es? Bueno, justamente como Moctezuma fue colonizado y generó ahora un tanto mal en la población nativa de Centroamérica, Moctezuma les dio una maldad, que es que cuando van a comer a México un turista, solo con oler el alimento ya la gente agarra diarrea. Y eso es así porque, bueno, obviamente estás consumiendo un patógeno, o te estás exponiendo un patógeno del cual no tenías registro, por lo tanto tenés diarrea. Cuando la población se acomoda a un cierto nivel de patógeno, tiene más chances de resistir o de reaccionar a ese embate y no sufrir tanta diarrea, digamos, o tantos problemas gastrointestinales. Bueno, la verdad que es súper interesante todo esto. Sí, el mundo del manejo de los alimentos en casa. Y además hay mucha gente que preguntaba y decía, bueno, pero si tenemos que hacer esto con todos los alimentos, cada vez tenemos que levantarnos como a las 6 de la mañana para comer al mediodía. Pero son hábitos que después vas incorporando y que no te llevan tanto tiempo como parece. Pues se hace mecánico. Volvés del supermercado, sanitizás los vegetales, tenés 2 tablas que no sean de madera, justamente para evitar eso, una para las cosas, y se va naturalizando. Sí. Pero claro, a ver, con el COVID lo hemos visto. En el año 1800, a mediados del año 1800, si estamos hablando casi 200 años atrás, Semmelweis descubrió que lavarse las manos reduce el riesgo de enfermedades. Él lo hacía sobre parturientas. Hoy, 200 años después, tuvimos que inventar canciones para que nos diera el tiempo necesario que tenemos que remojar las manos para lavarnos. Claro. Es decir, 200 años después, todavía no hemos aprendido que lavarnos las manos nos reduce el riesgo de enfermarnos. Uh-huh. ¿Cuántas veces han ido ustedes a baños públicos y ven que las personas terminan de usar el baño público y no se lavan la mano? Estamos hablando de cosas básicas. Sí. Bueno, acá me mandan, y es verdad, que los que son más conscientes de este tipo de cuestiones pues son, por ejemplo, las personas con celiaquía. Por supuesto, porque si hay una contaminación cruzada, el tipo sufre mucho. Por supuesto. Uh-huh. Entonces tienen esto muy incorporado. Nosotros no lo tenemos y a lo mejor no pasa nada. No es que te va a agarrar una diarrea todos los días que usás la misma tabla. Pero algún día vas a pescar un patógeno importante y vas a tener una enfermedad. No es para volverse loco, simplemente es tener ciertas actitudes, ciertos hábitos que te van a minimizar ese riesgo. Y después el otro punto es la cocción del alimento. ¿Tá? Si es un alimento, si es un pollo o si es un bife, no hay necesidad de que lo cocines a carbón. Ahora, si es una hamburguesa, si es una albóndiga, si es un pastel de carne, donde la carne está molida y toda la masa cárnica está embebida de patógenos, bueno, ahí la cocción debe ser apropiada, no debes ni ver ningún tipo de color rosado en ninguna parte de la masa cárnica, porque de esa manera te va a garantizar una correcta eliminación de los patógenos.
Marcelo, para ir terminando, te consulto. Ustedes en todo este estudio, ¿vieron algún alimento que tenga como más riesgo, que sea más riesgoso que otro? Bueno, depende de cada patógeno, pero, por ejemplo, en términos generales, la carne es un buen vehículo de transmisión de enfermedades, y otro que está cabeza a cabeza son los vegetales, por lo que decía anteriormente que se consumen crudos. Los vegetales dan, a lo mejor, menor cantidad de casos de enfermos, pero menor cantidad de brotes de enfermedades, pero los brotes son mucho más masivos. Los últimos grandes brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que hubo, tanto nacionales como internacionales, no sé, síndrome urémico hemolítico en Alemania, síndrome urémico hemolítico en Estados Unidos, han sido por consumo de vegetales. Entonces, vegetales y cárnicos, ahí, palo a palo con enfermedades, y hay otros patógenos, no sé, listeria, por ejemplo, que se da mucho por consumo de productos lácteos, parásitos más ligados a vegetales, bacterianos más ligados a carne. Pero básicamente esos serían los vehículos más relevantes. Y el agua. Y el agua también, que a veces nosotros en ciudades como Santa Fe tenemos el servicio de agua santafesinas que dicen que es una calidad de agua excelente, pero bueno, el tema de a veces que hay fuentes de aguas que no son seguras y también pueden ser grandes contaminantes. O ¿no? lugares de la ciudad de Santa Fe, hay lugares donde no hay agua potable. No hay. Así. Claro. Tal cual, o a las zonas urbanas o a las zonas rurales que tenés que tomar de un pozo, y bueno, ahí los problemas parasitarios pueden ser importantes. Marcelo, te agradecemos mucho esta charla con Pasan Cosas, lo disfrutamos mucho, aprendimos un montón y seguramente hay muchos que se quedaron en casa pensando este mensaje que nos mandaban hace un ratito, ¿no? El tema de, ¿cómo hacemos todavía para estar vivos? Porque ahora van a empezar a comprar las tablas de plástico, a cambiar y a tener otros hábitos que a veces no nos damos cuenta que tendríamos que incorporar y que sirven para cuidar nuestra salud también. Absolutamente. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, ojalá que haya servido. Ahí está. Gracias, Marcelo. De ustedes para lo que necesiten. Marcelo Cingorini con nosotros, es vicedirector del Instituto IDICAL, del CONICET INTA, charlando acerca de esta guía de evaluación de riesgos microbiológicos para los alimentos y cómo nos damos cuenta a veces las cosas que hacemos en casa y que ponen en riesgo nuestra salud. Aire de Santa Fe, el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe. Anfestram, para municipales y jubilados provinciales, ofrece excelentes servicios sociales para el grupo familiar y socios adherentes por tan solo 190 pesos mensuales. Reintegros por internación y anestesia, servicio de emergencias médicas, descuentos de medicamentos, reintegros por ópticas, subsidios de sepelio y mucho más. Compras de electrodomésticos. Vení, visitanos en Avenida Freire 1635, de 7:30 a 15:30, de lunes a viernes. Envíanos WhatsApp con tu duda. 342-468-0002. 342-523-3266. Ganar a la inflación haciendo que tu dinero genere más dinero con las cuentas positivas de Banco Vica, las más interesantes del mercado. En pocos minutos abrís tu cuenta desde tu celu, transferís y comenzás a generar intereses desde el primer día. Para más info, entra a cuentaspositivas.bancovica.com.ar. Banco Vica, una experiencia distinta. Cuida la salud de tus pies con un podólogo matriculado. La prevención y el tratamiento de lesiones del pie son incumbencia del podólogo. Informa Colegio de Podólogos de la provincia de Santa Fe. Teléfono 456-3799. ¿Sabés cómo suena el precio de una horma de queso en Supermayorista Vital? Así. ¿No se escucha? Está muy bajo. La idea es que pagues menos, le pongas papitas, aceitunas, amigos y el partido del domingo. Para que ahorres en todo, menos en buenos momentos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Más desagües, más asfalto, más iluminación, más espacios públicos, más y mejores servicios. Más de 1.600 millones de pesos en obras para Santa Fe. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Hace que tu dinero genere más dinero con las cuentas positivas de Banco Vica, las más interesantes del mercado. Desde tu celu, abrís tu cuenta en pocos minutos, transferís y comenzás a generar intereses desde el primer día sin inmovilizar tu dinero.
Para más info, entra a cuentaspositivas.bancovica.com.ar. Banco Vica, una experiencia distinta. Más cables siguen tomando la señal de Aire TV, Aire Radio 91.1. En Gobernador Crespo en la frecuencia 14 de Crespo Cable Color. Y en HD, señal 19. Estamos en Aire de Crespo. En Gobernador Crespo, 106.5. Aire, el multimedio más importante de la provincia. Yo siempre elijo Tremblay, es nutrición. Tremblay es más sabor. Tremblay es para vos, sabores para tu vida. Tremblay, calidad en lácteos que acompañan tu vida. Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande. Lleva Toro Clásico en envase de 1125. Sí, la botella grande, ideal para disfrutar más al mejor precio. Toro Clásico 1125, el clásico que más te conviene. Ahorra en grande con Toro. Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. En Prosegur Alarms combinamos la mejor tecnología con nuestra experiencia para protegerte de robos. Contás con una app en tu celular para ver y escuchar lo que pasa en tu casa en todo momento y te garantizamos respuesta inmediata ante una emergencia. Cotiza tu alarma y cámara monitoreada, con instalación en el día, en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. Ya nos preparamos junto a Gonzalo Bonadeo. Juegos Olímpicos Tokio 2021. Porque también en Aire, los Juegos Olímpicos primeros siempre. ¿Necesitas algo para tu auto? En General Cars tenemos todo: alarmas, polarizados, accesorios deportivos, audio car, sacabollos, estética vehicular. Encontranos en Francia 3560 o llamanos al 456-1481. General Cars, todo para tu auto. Somnolencia, si es por digestión lenta, Palatrovil lo resuelve. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Un medicamento de Montserrat y Ecler. Panificados y pastas Don Yello. Don Yello es pan de molde, pan para panchos y hamburguesas, tapas de empanadas y pascualinas, pastas frescas y mucho más. Un sabor familiar, es calidad Don Yello. ¿Cuántos pasos necesitas para preparar un buen mate? Y los que te lleven hasta el paquete de mañanita. Entonces voy a tener que bajar al chino porque me quedé sin yerba. O sea, estaría a 3 pisos y 20 pasos de tomar un buen mate. Sí, Master. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorrá hasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Arroz Trimacer. Primera calidad. Natural. Sano. Bajo en calorías. Nunca se pasa. Trimacer. La marca del arroz. Airedigital.com, la gran web de Santa Fe. Contenido de calidad. Análisis en profundidad. Las claves para sobresalir en el mundo digital de la información. 18:05 de la tarde. Para los que están preguntando cómo está el tránsito en el puente carretero, Esteban, está cargadito pero fluido, ¿eh? Complicado. Ahora sí, un poco descomprimió, pero para tanto Mano Santa Fe como Mano Santo Tomé estaba complicadísimo. De todas maneras está con un tránsito pesado, muy, muy grande. O sea, no, tiene mucha cantidad de vehículos, así que circular con precaución. Ir con tiempo, armarse de paciencia, porque es algo que nos común. preguntaba qué pasaba en el carretero que estaba parado. No, no está. Lo estamos viendo en nuestra cámara, que está ubicada precisamente en la cabecera Santo Tomé. El tránsito está fluido, no está detenido. Sí está muy congestionado, como suele pasar a esta hora. Así que armarse de paciencia y de paso le actualizamos un poco cómo está el estado de la transitabilidad